ya, porque esta es una actividad, un webinar organizado por la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano. Bienvenidos todos a esta sesión de hoy, en el que bueno, continuamos, ¿no? Una lista de actividades de difusión de cuestiones ligadas al mercado inmobiliario, a la movilidad y a los efectos que estos tienen. Hoy tenemos una gran suerte porque contamos con la colaboración de un ponente de excepción. Raúl García Rodríguez es uno de estos españoles que hicieron carrera fuera, salieron, han tenido un éxito tremendo y bueno, colaboran con instituciones internacionales y trabajan para empresas, trabaja para distintas empresas multinacionales en el que desarrolla esta actividad específica del mercado inmobiliario. Yo le agradezco a Raúl tremendamente que haya aceptado mi invitación a participar en esta actividad de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano. Déjenme que les cuente un poco, muy rápidamente, porque quien tiene que hablar es él, ¿no? Algo del currículum, ¿no? Raúl García tiene una gran experiencia internacional en el desarrollo de proyectos inmobiliarios a gran escala y en su participación con gobiernos e instituciones públicas de distintas partes del mundo. Les mandé en la convocatoria el currículum, colgaremos el currículum en la página web para que lo vean, pero bueno, es una cuestión de leerlo porque estaríamos toda la hora aquí, ¿no? Tiene un currículum muy extenso, muy extenso. Es especialista en inversiones sostenibles y en desarrollo urbano, un especialista reconocido por las Naciones Unidas. Es miembro activo del REM. El REM es el Real Estate Advisory Board y Group, que pertenece al Housing and Land Management Secretariat de las Naciones Unidas y es miembro activo. Como miembro activo de REM y ha sido asesor de distintos programas de la ONU antes y después, ¿no? Por ejemplo, Smart Cities 2015 o el Building an Hyper-Connected City Business Models, que fue un programa interesantísimo de Sustainable Cities, el Roadmap of Urban Sustainability and Resilience, y está actualmente activamente trabajando, ¿no? En la iniciativa de Smart Cities de las Naciones Unidas, que se conoce como el U4SSC, en el que es un programa de varios años en el que se desarrollan todos los aspectos para conseguir o para apoyar, ¿no?, a las ciudades para convertirse en Smart Cities. Ha sido consultor del proyecto FARE y es miembro activo del Economist Intelligence Unit, bien conocido por los economistas, en el The Economic Group de Londres, ¿no? La lista de sus competencias cubre los ámbitos de desarrollo, gestión y financiación sostenible de proyectos y tiene una experiencia profesional muy amplia, ¿no? Raúl, yo quiero agradecerte tu participación y te doy paso. Creo que la presentación es suficientemente interesante como para que yo no hable más y solamente hables tú. No, a mí me encanta oírte hablar, tal cual hablas de mí, vamos, no me hace falta ya ni madre ni abuela. Voy a llevar yo la presentación, entonces si me lo permites, la voy a ir pasando a medida que tú me digas. Vale. Sí, empezamos por el ¿Vale? principio, porque bueno, lo primero es agradecerte a ti y haber decidido tener esta conversación, porque me parece una conversación muy interesante y creo que además si la tuviésemos con mucha gente, pues incluso lograríamos algún pequeño impacto, que es de lo que se trata. Te agradezco las palabras, todo lo que mencionas. No soy ni tan experto ni tan bueno, soy una persona normal. Bueno, he desarrollado la carrera los últimos 15 años dedicado a la promoción inmobiliaria por un lado y después en los últimos 3, 4, pues a través de ciertas iniciativas que tenían más que ver empezaron con temas académicos y al final han llegado, bueno, pues a Naciones Unidas para intentar echar una mano un poco en ver cómo hacemos desde la empresa privada los impactos de los estudios de estas grandes organizaciones y de la academia, porque hay muchas veces que tenemos la sensación, o por lo menos yo tenía la sensación, de que no se veía de una manera práctica lo que realmente se podía o no se podía aplicar, porque había una cosa que era la que mandaba, que era y es el dinero. Como estábamos hablando antes de empezar, ya no es solo el dinero, nos hemos dado cuenta que hay cosas como la salud,
que son tan importantes. Ya nos habíamos dado cuenta, y como decía también vosotros, por desgracia os habéis tenido que dar cuenta de que hay riesgos climatológicos que están por encima de todo lo que nosotros queramos hacer con el Excel en un ordenador, o de lo que quiere hacer un banco a la hora de dar un crédito para poder desarrollar un proyecto. Entonces, un poquito uniendo todo esto, pues es cuando hemos entrado a hablar en UNECE de lo que hay o no hay en los mercados inmobiliarios, y de ahí es haciendo un análisis que para mí es más o menos intuitivo después de tantos años trabajando en el campo, que es el análisis de la cadena de valor. Yo creo que si quieres seguimos, vamos un poquito hacia adelante. La siguiente ya si quieres aquí. Porque lo que os estoy diciendo es para enmarcar un poquito, no, para enmarcar completamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dos cosas, que son la cadena de valor en el desarrollo inmobiliario, y pensando un poco en la sostenibilidad. Una cadena de valor al final es definir los... Sí, puedes pasar a la siguiente si quieres, por favor. Una cadena de valor al final es definir los eslabones que dentro de cualquier cosa le dan valor a esa cosa. En este caso, la cadena de valor inmobiliario yo la defino en 4 partes. Y el desarrollo inmobiliario, en este caso vamos a hablar de desarrollo inmobiliario. Yo hablo de desarrollo inmobiliario siempre como el desarrollo del suelo o la transformación del suelo. Esto es un término un poquito que viene más del mundo anglosajón, de lo que se está viendo a nivel de finanzas, como la producción de bienes raíces e infraestructuras. Entonces, al final es transformación de suelo. Y el hecho de que sea transformación de suelo en general, lo que quiere decir es que hay que fijarse o hay que enfocarse en cualquier tipo de actividad económica que tenga un impacto directo en el recurso más escaso que tenemos, que es el suelo. Aquí hay que hacer, yo creo, siempre para cualquier tipo de negocios en el suelo y en la cadena de valor inmobiliaria, tenemos dos máximas, todos los que trabajamos en esto, que es dónde y cuándo. El cuándo lo marca, el cuándo marca realmente el éxito o no de un proyecto, porque si vamos a desarrollar un proyecto en 100 años, pues no va a tener éxito, y si lo desarrollamos en uno bien desarrollado, pues va a tener más éxito. Y el dónde es donde puedas, porque ya no se produce más suelo, hay el que hay, y en ese es en el que hay que trabajar, y el suelo está definido donde tiene que estar, y aquí, como vamos a ver ahora en las partes de la cadena de valor, pues este suelo específico, que es en el que nos tenemos que fijar, tiene una serie de propiedades, entre ellas, y ya entramos directamente en la parte de la cadena de valor. La primera sería la propiedad en sí misma. Es decir, hay que saber, hay que definir ese suelo, qué derechos hay sobre ese suelo, ya sean contractuales o reales, y cuáles las intenciones que pueda tener la institución que tenga poder sobre ese suelo, sobre esos derechos, para el desarrollo de ese suelo. Por eso pongo ahí intenciones sobre el suelo. Esto pueden ser intenciones políticas, pueden ser intenciones técnicas, pueden ser intenciones de todo tipo. Pero yo creo que cualquier cadena de valor inmobiliaria tiene que tener una definición perfecta de qué es el suelo en el que estás trabajando de un punto de vista legal, porque después además vamos a tener una serie de contratos, vamos a tener que establecer una serie de obligaciones con partes que, si no está bien definido el suelo, pues no vamos a tener posibilidad de hacerlo, o lo haremos mal y tendremos un problema más adelante. Y esto es muy importante para que todo el mundo piense que hay que definir primero la cosa. La cosa en este momento es el suelo. Después tenemos el urbanismo, que es la manera en la que vamos a diseñar la modificación del suelo. ¿Cómo vamos a intervenir en ese suelo? ¿Qué es lo que se nos permite hacer? Y aquí hay una cosa clarísima para todos, sobre todo los que trabajamos en promoción inmobiliaria, que son los planes generales. Ya pueden ser municipales o supramunicipales. Hay algunos planes generales que son incluso a nivel nacional, con infraestructuras de gran calado, como pueden ser los AVEs, por ejemplo, los trenes de alta velocidad. Hay otros que son a nivel regional, pues porque son proyectos que engloban sectores que van más allá de la ciudad, y después están los más normales, son los que más se trabaja, sobre todo si estamos hablando de negocio inmobiliario residencial, que serían los de las ciudades. En cualquier caso, cualquier tipo de plan
nos va a marcar el urbanismo, las reglas urbanísticas por las que vamos a poder desarrollar o modificar esos suelos. Y hay marcos en todos los sitios que son las leyes del suelo. En primer lugar hay una estatal y después hay las regionales, que son en España las que marcan realmente cómo se definen después todos estos planes. Entonces ya hemos definido el qué, hemos definido uno de los cómo, que es el urbanismo, y el otro cómo sería la tecnología, que es una vez que ya sabemos dónde vamos a actuar y las características de ese suelo, sabemos cuál es la planificación que se puede hacer sobre ese suelo, pues hay que planificar también o planear qué tipo de recursos técnicos y tecnológicos tenemos para poder activarnos. Y esto va desde los métodos de construcción, materiales que tenemos, recursos humanos, todas las métricas que queramos utilizar o modelos, ya sean informáticos como económicos, para ver qué es lo que podemos hacer realmente, técnicamente. Y en esto es muy importante que tengamos en cuenta también que hay una tecnología ya de licitación para hacer la contratación y conocer qué recursos y cuánto nos cuestan esos recursos. Y este es el momento de hacerlo en la parte de tecnología. Y por último, que sería, si queréis, el principio también, es el por qué lo hacemos. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar a ese suelo que hemos transformado o en el que hemos construido algo? Vamos a hacer un puente, vamos a hacer una casa, vamos a hacer una granja, lo que vayamos a hacer. Y hay que definir una métrica financiera que tendrá que basarse en el valor normalmente de ese bien que vamos a construir y normalmente, por poner ejemplo muy claro, pues si hablamos de uso inmobiliario residencial, podemos pensar en que vamos a hacer unos pisos, unos apartamentos, unas casas, y hay que saber si se van a alquilar o se van a vender, si se van a alquilar a qué precio, si se van a vender a qué otro precio, un poco para saber el retorno de la inversión. Pero no solo, también tenemos que saber si este suelo nosotros lo tratamos de una manera, pero nuestro socio financiero lo va a tratar de otra, pues igual tiene una capacidad u otra de endeudamiento y qué tipo de garantías habría que presentar para poder hacer este desarrollo. Entonces, una vez que tenemos claro para qué lo estamos haciendo y cuáles son las métricas de ese uso, podemos ya llegar a la quinta parte, que sería la financiación. Ya sabemos lo que tenemos, sabemos qué es lo que podemos hacer tanto a nivel de planificación como a nivel de tecnología, nos creemos un uso, de hecho podemos incluso activar agencias inmobiliarias o agencias de desarrollo que nos pueden decir, oye, pues mira, esta infraestructura en realidad su uso es este y estos son los impactos que va a tener, o esta unidad, este apartamento o esta tienda, estos van a ser los recursos que va a procurarte, con lo cual tu retorno de la inversión puede ser este o este otro. Con lo cual tenemos un retorno de la inversión esperado, sabemos cuál es el flujo de caja que puede generar y en virtud de ese flujo de caja podrá pagar la deuda a la que acceda, con lo cual define la capacidad de endeudamiento que tiene un proyecto inmobiliario. Y esto es de una manera muy sencilla, la manera de verlo. El qué, el cómo, el dónde, para qué, y después el quién, que es al final, si no hay dinero, pues lo tienes que hacer con tus medios, pero bueno, normalmente el negocio inmobiliario no se hace, como se viene diciendo, a pulmón, se hace con socios financieros. No sé si, Paloma, te parece demasiado simplista la definición hasta aquí. Si quieres añadir algo en alguna cosa, yo te pido, tú sabes de esto más que yo, y me encantaría si en algún momento tú quieres decirme alguna cosa o hacer cualquier inciso, o alguien quiere plantear alguna pregunta, que nos mandéis la pregunta, oye, pues háblame de esto, háblame del otro, más que nada para no tener que andar yendo después hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? No sé si... Sí, adelante, adelante, es que había silenciado el micrófono. Vale, Sí, vale. sí que Raúl, yo voy anotando las preguntas. Quien me envíe las preguntas por el chat,
Yo los voy anotando Vale, y al final hacemos esta intercambio vale. de Pues ideas. entonces Ya tengo sigo hacia varias. las... Vale, vale, vale. Sigo hacia las fases de un desarrollo de un proyecto inmobiliario. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después de sostenibilidad, ¿vale? Porque yo quiero enfocarlo, y creo que es lo más interesante de la cadena de valor, del estudio de la cadena de valor, es ¿para qué hacemos este estudio? Bueno, hay que hacerlo primero para poder dar un modelo financiero que nos permita desarrollar el bien que sea o modificar, accionar sobre estos suelos, pero siempre hay unas fases de desarrollo que estas yo creo que son un axioma para todos, que es la primera fase o de diseño, donde definimos la idea, el concepto, lo que queremos hacer, una fase de construcción, que hay que saber, pues bueno, lo que decíamos antes del urbanismo y la tecnología, pero ya puesto en práctica, que es la fase de más uso intensivo de recursos. Después hay una tercera fase, que es la fase de uso, en lo que en realidad hay que fijarse en la explotación del bien y el mantenimiento del mismo. Y ahora nos empezamos a plantear algo que no nos planteábamos antes, que es la fase de, una vez que ha cumplido su uso y ha cerrado su ciclo de vida o su flujo de caja, ya no es suficientemente atractivo como para mantener ese elemento. O simplemente pues porque hay que cambiarlo, por lo que sea. Desde modas hasta cambios en la economía, hay cosas que antes se hacían que ahora no se hacen o que se han tenido que derruir. Eh, y hay suelos que han sido engluidos por la ciudad y antes tenían un uso y ahora han de tener otro. Por eso en esta fase es importante tener en cuenta el reciclaje, regeneración y remediación. Reciclaje de recursos móviles, sobre todo. Regeneración es la regeneración de lo que se habla ahora tanto de las ciudades, que esto tendría mucho que ver con la parte del urbanismo, qué es lo que se puede o no se puede reusar y cómo se puede reusar. Reusar se puede usar todo dentro de la parte del urbanismo, todo podemos regenerarlo, hay que saber cómo. Y hay que tener un plan claro de qué partes se quieren regenerar y por qué, y después irnos de nuevo a las partes de la cadena de valor. Y después remediar, que es la parte más primigenia de todo, porque remediar se remedia la contaminación de los suelos para volver a tener la propiedad. Entonces, de alguna manera, remediar tendría que ver con la parte de la propiedad, la parte del suelo, cuáles son sus características. La parte de regeneración tendría que ver con la parte de urbanismo y un poquito con la parte de tecnología también y uso, pero quizá más urbanismo y uso, si lo pensamos un poquito. Y reciclar es toda la parte de tecnología con los recursos. ¿Qué recursos podríamos reciclar? De nuevo, todo esto tiene un impacto directo en las finanzas, porque esta cuarta fase de demolición, lo que estamos viendo es que si añadimos elementos de circularidad, es decir, de que en el momento del diseño ya estamos pensando qué es lo que va a pasar cuando acabe la vida útil de este elemento, de este objeto, de este bien, al añadir esta vida más allá de su vida, lo que estamos haciendo es, por un lado, en muchos casos, aumentar el periodo del flujo de caja, con lo cual, si pretendías o creías que con, por ejemplo, una nave industrial podría tener una vida útil de 10 años y eres capaz, porque has activado todas estas políticas y criterios de extender el flujo de caja, pues vas a tener un modelo de financiación, un modelo financiero más largo, mejor para ti. Lo mismo que si utilizas unos materiales que sean reciclables o tecnologías que sean reciclables, pues habrá partes de tu construcción, de tu elemento, que después puedan ser utilizadas. Por ejemplo, ahora se está planteando el empezar a construir con partes hechas de manera prefabricada que vayan ensambladas y no vayan realmente poner el ensamblaje en lugar de los cementos y todo este tipo de cosas que cuando vas a intentar recuperar pues, elementos como vigas, ventanas y otros elementos que se pueden recuperar, que se está demostrando que se pueden recuperar, pues no haya un impacto sobre ese elemento en sí, entonces sea más fácil. Se está empezando a ver que hay construcciones hechas en estructuras metálicas que después se desensamblan y se vuelven a ensamblar en otro sitio. Con lo cual, pues bueno, tienes partes
de esta construcción que antes no se utilizarían, porque antes harías pues, una viga de hormigón y cuando tienes que derruir, derruyes y de esa viga no se aprovecha nada, pues ahora igual puedes utilizar vigas de otro tipo, de madera o prefabricadas o de otros materiales que sí se pueden utilizar. Y para la remediación de suelos, bueno, pues antes o nos estamos encontrando día sí día también suelos que tienen una contaminación que ya está en el subsuelo, pues porque nadie se planteó hacer una serie de soluciones tecnológicas o técnicas que permitiesen mantener la contaminación o incluso limpiar la contaminación antes de que pasase al subsuelo. Y ahora ya nos estamos dando cuenta de que esto no es la manera de trabajar, que se puede hacer, que no es tan caro. O es mucho más barato que realmente remediar el suelo, porque cuando te encuentras con un suelo contaminado, los precios de descontaminación son muy altos. Y en muchos casos, en vez de descontaminar, lo que se hace es cubrir esa contaminación y mirar para otro lado, conseguir digamos, una limpieza del suelo que no es realmente más que un aislamiento de esa parte contaminada. Y hasta aquí yo querría entrar en esto, que después entraremos más, porque vamos a avanzar un poquito. Paloma, por favor. Aquí lo que ya quiero empezar a postular son temas de sostenibilidad. Y la sostenibilidad postulada, yo creo que la manera más sencilla de interiorizar el sentido de la sostenibilidad es que lo que hagamos hoy no nos impide hacer lo mismo mañana. Que lo que nosotros estamos consumiendo hoy, los recursos que consumamos hoy, no hagan que mañana no tengamos los mismos recursos, es decir, que estemos comprometiendo lo que se necesite hacer en futuras generaciones. Y aquí, como veis abajo, pongo 3 acrónimos que estaréis escuchando y viendo muy a menudo y que me vais a escuchar un poquito para tenerlo claro lo que es la responsabilidad social corporativa, lo que son los impactos ASG y lo que es la ISR. Y realmente no, es todo muy intuitivo. Evidentemente la responsabilidad es de cada uno. Si somos capaces de llevar esta responsabilidad a las corporaciones en las que trabajamos, pues será la responsabilidad de la corporación. Y social es más que social, sería lo que viene debajo, sería respecto al medio ambiente, a la sociedad, incluso a la gobernanza del propio negocio. Los negocios, no nos olvidemos que al final cualquier tipo de negocio es la base económica de la sociedad. Y una sociedad donde la economía no funciona, no puede funcionar los negocios. No puede funcionar esa sociedad, porque si no hay economía, como estamos viendo, cuando la economía se ve afectada por cualquiera de estos riesgos de medio ambiente, entre los cuales se incluye el sanitario o societario, donde también se incluye el sanitario, o de gobernanza, donde estamos viendo que también se incluye el sanitario, cualquiera de estos impactos negativos afecta a la economía. Entonces, vamos a ser un poquito egoístas en cuanto al tema de economía porque necesitamos vivir, necesitamos tener nuestro modo de vida y cuando no lo tenemos estamos viendo que estos impactos, que de otra manera parecían externos, están afectando realmente a la economía. Y después el término de ISR, de inversión socialmente responsable, pues bueno, estos son inversiones que están cada vez más en la agenda de los grandes inversores e incluso de los pequeños, porque lo que estamos intentando lograr todos es que cada euro que vayamos a invertir en cualquier cosa, ya sea un gasto o una inversión en sí, por la que estemos esperando un retorno, tenga realmente algo más que una parte financiera. Entonces, los inversores socialmente responsables podemos ser cada uno de nosotros desde el momento en el que compramos pues, una botella de agua que utilice cierto tipo de plásticos en lugar de otros, hasta un gran inversor como puede ser BlackRock, que les está obligando ya a todas sus partes de la cadena de valor a que incluyan criterios de sostenibilidad en donde puedan o en cuanto puedan para poder hacer negocios inmobiliarios que ellos después utilizan como objetivo de inversión. Entonces, si nos ponemos en estas dos partes de la inversión privada, todo lo que hay por el medio, que puede ser inversión de impacto, puede ser microinversiones, puede ser cualquier manera de gastar en realidad dinero o de invertir dinero, si pensamos un poquito con un poco de responsabilidad y hacemos que nuestras compañías o incluso las compañías nos lo hagan a nosotros verlo con una responsabilidad social suficiente, los impactos ASG van a ser menores.
Y ahora veremos, si queréis, podemos hablar un poquito de cómo se enmarca esto en ciertas definiciones, quién hace qué y cuáles son los impactos que estamos viendo en economía. Lo que yo he hecho aquí es esto anterior que hemos visto de las partes de la cadena de valor y las fases del desarrollo, introducir ya elementos de sostenibilidad o criterios de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es dentro de los criterios de sostenibilidad que podríamos aplicar a la parte de la propiedad? Bueno, pues en la parte de la propiedad tenemos una parte muy importante que es la parte de la ética. Y esto ya es muy personal, porque a la hora de definir los derechos que tenemos sobre el suelo, pues bueno, cuanto más ética sea la política, tanto personal como de las empresas, como de las instituciones que tienen responsabilidad sobre los títulos de suelo, pues más fácil va a ser trabajar para todos. Ética RSC y ética, al final RSC, la ética es una parte de la RSC y la RSC es una parte de la ética. Aquí hay una correlación directa, yo creo que es más grande la ética que la RSC, pero la RSC, digamos que es la formulación que se está haciendo ahora para la economía y para la actividad humana. Con lo cual, yo creo que esta parte es muy importante. En urbanismo, y lo veréis que lo pongo en urbanismo, tecnología, en diseño y en demolición, el concepto de circularidad. ¿Por qué ya pongo, cuando estábamos hablando de las reglas de desarrollo, los planes, las leyes, hay que tener ya en este momento, cuando se define un plan, y ahora podemos pensar, por ejemplo, en un plan de desarrollo de un sector, de un área, dentro de una ciudad, que no sería el plan general, sería pues, igual un plan especial, o un plan de sectorización, o un plan parcial, un plan de un área más pequeña que toda la ciudad. Bueno, pues hay que ya tener en la cabeza o tener en el plan una formulación de qué es lo que se puede hacer después de que lo que vayamos a hacer vaya a acabar con su vida útil. Con lo cual ya hay que introducir este elemento de la circularidad. Y este elemento de la circularidad nos va a llevar a que los impactos ambientales, sociales o de gobernanza o incluso financieros sean mejores. Al igual que en la tecnología, como decíamos antes, el urbanismo y tecnología es el cómo. Entonces, pues bueno, por un lado diseñas el plan, por otro lado activas físicamente esta transformación del suelo, con lo cual este elemento de circularidad y los impactos ASG es la parte de la sostenibilidad que tiene una mayor correlación. Y a la hora de plantearnos el uso, creo que es muy importante para la métrica financiera y la métrica económica. Ahora vamos a ver cómo estas dos no son lo mismo, pero son lo mismo en realidad. El ahorro de recursos es muy importante, el ser capaces de utilizar cierto tipo de recursos en lugar de otros, porque sean más eficientes, no más baratos. Es decir, puede ser financieramente peor, pero económicamente mejor. Y aquí hay dos elementos que son muy importantes y vais a ver un poquito más adelante que hablo de la taxonomía, porque yo aquí me centro en el ahorro de recursos y en la reducción de emisiones y de la producción de los desechos que se crean. Salto después a los criterios sostenibles que se pueden aplicar a las fases del desarrollo. De nuevo, el diseño, como habíamos dicho antes, y el urbanismo es el diseño urbano, y la tecnología diseña la manera de modificar los suelos, pues la parte de circularidad es igual de importante. Es decir, lo mismo, si ponemos urbanismo, tecnología y diseño es lo mismo y por supuesto la tecnología tiene que incluir, y el urbanismo tiene que incluir esta circularidad, que es la parte del diseño. Y aquí es el momento además de formular las políticas de reducción de impactos, tanto dentro del proyecto como quizás viniendo o emanando desde la propia empresa. La construcción. Es muy importante en construcción todo el uso de recursos. Es la parte más intensiva de uso de recursos. Cualquier tipo de innovación y tecnología que nos permita reducir el uso de recursos pues será bienvenida y está siendo además premiada por los inversores. No quiero decir que esto suponga que sea más barato, sino que a nivel financiero tiene una serie de ventajas que estamos viendo que cada vez son más aplicables a más proyectos y en más sitios.
Y ahora voy a desarrollar un poquito más esto porque creo que esto es muy interesante. Como decía antes, uno de los impactos será la extensión de la vida útil del uso del objeto, que por supuesto unido a ahorros de consumo. Si estamos trabajando con energías renovables, pues tendremos un consumo, no sé si mejor, pero más eficiente. Para eso están los modelos de eficiencia energética de los edificios. Habrá unos ahorros de mantenimiento, pues porque hay unos mejores materiales o unos materiales diseñados de tal manera que el mantenimiento será más fácil y más barato. De nuevo, el material puede ser más caro, pero quizás al hacer la métrica de la inversión a lo largo de la vida del objeto, vemos que estos ahorros de mantenimiento equilibran, incluso hacen que el balance sea positivo para un producto, un objeto específico. Y también ocurre que a la gente nos gusta poder decir que somos sostenibles, que estamos viviendo en un edificio sostenible, en un barrio sostenible. Y a las empresas nos encanta que nuestros objetos sean considerados como sostenibles porque sabemos que la reputación de ese objeto va a mejorar. Cuando mejora la reputación del objeto, mejora la reputación del promotor, del barrio, de todo el mundo. De todo el mundo. Y después volvemos a la demolición, al proceso de después de la vida del proyecto, del objeto en sí, donde de nuevo el haber incluido anteriormente este concepto de circularidad, este criterio de circularidad nos puede dar pues eso, que podamos recuperar elementos del objeto, que podamos recuperar el suelo, que se pueda, en definitiva, reciclar, reusar, regenerar, remediar de una manera más fácil y más eficiente. Esto además tiene un impacto muy positivo en lo que es la retención de valor. Y aquí hablo ya, entro en un concepto que creo que es muy interesante para todos los economistas, que es el incremento del valor o la captura y retención del valor. Y aquí me he dado cuenta que esto lo tenía en una presentación de inglés y está en inglés. Pero bueno, creo que es bastante fácil de explicar. Tres de las cuestiones o tres de los elementos que hacen que se incremente el valor de cualquier objeto inmobiliario tienen que ver con su valor financiero, la gestión de riesgo y la reputación. Y aquí cuando hablo del valor financiero, una de las cuestiones que he estado mencionando y que creo que ahora es el momento de entrar en ella es la parte de la cantidad de capital y la calidad del capital a la que puedes acceder cuando los criterios de sostenibilidad son evidentes. Cada vez hay más inversores socialmente responsables o inversores que buscan elementos de sostenibilidad en sus objetos de inversión porque necesitan para sus propias carteras de inversión, por su propia reputación, el incluir estos criterios. Tenemos una evidencia económica o financiera, más financiera que económica, evidente, que es la extensión de la vida útil, porque eso es una extensión del flujo de caja. Esto va a hacer que seamos atractivos para más inversores, incluso inversores que antes no estaban invirtiendo en negocio inmobiliario, ahora si ven que estas métricas ASG se respetan y que estamos haciendo realmente proyectos sostenibles, pues se pueden activar y pueden empezar a invertir en objetos inmobiliarios donde antes igual no lo hacían, igual lo hacían en energías renovables o lo hacían en sanidad, pero ahora están viendo que se está provocando una nueva ola de desarrollos urbanísticos sostenibles y se está activando capital nuevo. Donde pongo mejores inversores, lo que quiero decir es que hay inversores que realmente lo que te están intentando decir a través de sus derechos de voto y de su activismo es que ellos necesitan que esto se haga y están intentando mejorar los negocios en los que invierten, y el negocio inmobiliario es uno de ellos. Y después nos estamos encontrando con que hay capital cada vez más barato, sobre todo no solo por cuestiones de recuperación económica, sino porque para que
se bonifiquen todos estos impactos positivos, se está encontrando grandes inversores o grandes índices de inversión nos están demostrando que el capital para invertir en objetos sostenibles se está consiguiendo a un nivel de precios o no sé si tanto de precios como de garantías más beneficioso para el inversor y para el desarrollador final. A esto unimos que uno de los criterios más importantes de sostenibilidad es la gestión del riesgo, porque la métrica del riesgo, la formulación correcta del riesgo es fundamental para poder tener una política de mitigación, incluso de expresión del riesgo. Y esto, por supuesto, que tiene una influencia directa en la percepción del riesgo, que no solo que tenemos dentro de las empresas o de los proyectos, sino por parte de nuestros socios financieros, con lo cual, si consigues aplicar los criterios de sostenibilidad, estás consiguiendo que haya una percepción de tus riesgos menor, una mayor percepción de un riesgo menor, digamos que el riesgo parezca que se ha reducido, porque realmente lo que se hace es una formulación más fidedigna que tiene este resultado, lo cual incrementa también el valor reputacional, tu valor en el mercado, lo que los ingleses llaman goodwill, el fondo de comercio de las empresas, y también ocurre, y esto es casi tan importante como todo lo que he dicho anteriormente, que puedas atraer y retener talento. Al final las empresas se componen de personas, y si tienes a las mejores personas y quieren estar contigo, vas a tener una muy buena empresa, una mejor empresa. Entonces, el ser ahora mismo considerado una empresa sostenible, que aplique estos criterios de sostenibilidad, entre los cuales está la disminución del riesgo, lo que está haciendo es que la gente busque trabajo en este tipo de empresas y quiera quedarse. Y eso es muy, muy importante. Y esto tiene que ver ya después, por supuesto, con lo que pongo más abajo de reputación, donde una empresa con mucha reputación, pues bueno, puede decidir con quién se casa y con quién no se casa, con quién se casa a nivel financiero, con qué socios trabaja, a quién puede o no puede fichar. La percepción de la capacidad de una empresa, de qué bien vamos a hacer los negocios con esta empresa, qué bien voy a estar trabajando en esta empresa, oye, yo quiero invertir en esta empresa, pues va desde el momento en el que alguien compra una acción o compra un producto de esta empresa o quiere trabajar pues, proveyéndoles de lo que sea, de energía, de agua o incluso con su propio tiempo, que es el recurso más importante que tenemos las personas y que le damos a las empresas. ¿Avanzamos? Vale, y aquí empezamos a hablar un poquito de cuáles son los carrots y los sticks, los beneficios y los riesgos que tienen las empresas a la hora de ver o de incluir su sostenibilidad en la formulación de su negocio. Hay dos beneficios en los que podríamos englobar casi todos los beneficios, que son el desempeño y la reputación. Hemos hablado ya un poquito de la reputación, creo que ha quedado más o menos claro hacia quién va la reputación, cómo todos los grupos de interés, tanto internos, que podrían ser los dueños de las empresas y sus recursos humanos, sus equipos, evidentemente se ven influidos por la reputación de la empresa, pero más allá de ellos pues estaría todo el resto de la sociedad, todos sus clientes, sus socios, todo el mundo. Entonces la reputación es una percepción que va mucho más allá de la empresa en sí, es cómo la empresa es vista por el resto de la sociedad. Como pongo ahí, no es el cómo se hace, no es el serlo, sino el parecerlo. Es muy importante serlo, pero si no consigues parecerlo, pues igual a veces va a parecer que no lo eres. Y esto también da un poquito la percepción de cuáles son los riesgos o cuáles son las oportunidades, cuáles son el análisis SWOT que se hace en marketing, se ve muy influenciado por la reputación de la empresa. Bueno, podemos avanzar más, yo creo que no merece la pena también ir mucho más allá, si queréis después hablamos de alguna cuestión de reputación, pero sí que, bueno, relacionado con el desempeño,
uno de los beneficios del desempeño sostenible pues es conseguir financiación. Y ahora dentro de la financiación abrimos un paréntesis que es sobre la financiación europea de lo que nos está pasando ahora mismo, o incluso si estuviésemos hablando hace un año estaríamos hablando de los fondos de la Comisión para el desarrollo regional. Hemos tenido unos fondos que han acabado ahora, bueno, que acaban ahora en el 2021, y ahora empieza otro tramo de fondos del 2021 al 2027, que yo creo que se va a reformular completamente por el tema del COVID y toda la nueva política de reconstrucción financiera y económica que tenemos, que se va a englobar dentro del Next Generation, en el cual, pues bueno, cada país tiene ya un tramo de financiación, digamos, asignado, y habrá que ver cómo somos capaces cada uno de los países después de absorberlo. No quiero hacer yo creo que no es el objetivo de este webinar el hablar de financiación, pero sí creo que es bueno que veáis que dentro de la financiación, en general, la financiación europea va a ser, de hecho, por una cuestión que aquí me parece bastante clara, que es el haber formulado un manual para definir cuáles son las actividades más sostenibles o cuáles de las actividades sostenibles pueden ser objeto de inversión, lo cual va a ser ahora mismo, y aquí retomando un poquito lo que hablábamos con Paloma al principio, esto va a ser una parte muy importante de cómo nos van a ver y cómo nos van a evaluar. Si no teníamos antes un negocio inmobiliario, por ejemplo, o un negocio del sector inmobiliario que fuese a cumplir las métricas, no lo vamos a tener ahora porque estemos en COVID. Es decir, las métricas lo único que van a conseguir ahora mismo es que nos las van a imponer. Antes no era una imposición, era una guía, digamos, para ir definiendo hacia dónde teníamos que ir, y te darían unos fondos o una financiación específica a la que podías acceder siempre y cuando tus objetivos estuviesen enmarcados dentro de los 3 objetivos que tiene o que marca la taxonomía para el sector inmobiliario, para la construcción, que son la optimización de la utilización de recursos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la extensión del periodo de vida útil de los objetos. Como pongo aquí, el objetivo principal en realidad es mitigar y adaptarse al cambio climático. Y dentro de esto, la taxonomía había hecho estas definiciones para ver cuáles eran los objetivos reales. ¿Y a qué actividades del sector inmobiliario están dirigidas? Pues a la construcción de nuevos edificios, a la renovación de edificios existentes, a medidas de renovación individual. Esto sería, pues bueno, pues tu casita y quieres hacer cierto tipo de renovaciones que van a mejorar el rendimiento de esta casa. Y bueno, pues esto podría estar dentro de las actividades que pueden ser financiadas. Y a la adquisición de propiedades e inmuebles. Esto en realidad es todo CAPEX, puro y duro. Y de hecho, la política de bonos verdes de la Unión Europea también lo señala así, que cualquier actividad que tenga que ver con gastos en CAPEX, pues va a ser financiable. Entonces, más allá de la operativa, lo que se trata es de que en el producto inmobiliario que se vaya a hacer ahora tenga esta serie de criterios. Y lo que están consiguiendo es que las empresas empecemos a mirar los proyectos en el momento del diseño ya con otros ojos. Ya estemos buscando todo este tipo de tecnologías y de avances para poder ser un poquito más eficientes y para que nuestros objetos, lo que vayamos a realizar, pues o bien ayude a mitigar los efectos del cambio climático o, bueno, en donde no se pueda mitigar, pues por lo menos podamos adaptar estos objetos a los nuevos, bueno, pues a los nuevos imperativos medioambientales. Bueno, aquí os he puesto dos enlaces. Uno es al Fondo de Recuperación Europeo, donde vienen varias magnitudes financieras de lo que se puede y lo que se quiere hacer. Como os digo, esto al final, yo no soy un experto en esto, pero sí que lo estoy viendo en muchas de las cosas que estamos
analizando pues en UNECE y también a nivel personal, que esto al final es un cuaderno de bitácora para ver qué es lo que se puede o no se puede hacer, y si entras por este tipo de definiciones y de alguna manera te cualificas, pues tendrás más posibilidades de conseguir todos estos fondos. Si no lo hacemos, no vamos a ser capaces, y los primeros que lo van a tener que hacer van a ser a través del gobierno central para ser capaces de acceder a estos fondos. Aquí ya esto se me escapa. Ya yo creo que esto es una conversación de nivel político que creo que no tiene mucho que ver con nosotros, pero sí que es cierto que debemos empezar a pensar en el negocio inmobiliario de otra manera para poder por lo menos acceder a lo poquito que llegue o lo mucho que llegue. Ya veremos cuánto llega. Pero yendo más allá de la financiación europea, y si quieres avanzamos, Paloma, también tenemos otro tipo de financiación que tiene que ver más con la financiación privada, que también está viendo este tipo de métricas, con lo cual no tenemos solo que mirar a la financiación de las organizaciones supranacionales, sino que la organización pura financiera va a tener ese tipo de criterios también. Y otra de las cosas buenas de introducir la sostenibilidad y la RSC en nuestros proyectos, pues va a ser la contingencia legislativa. Esto es el STIC. Si no estamos dentro de la ley, estamos fuera, y como estemos fuera de la ley habrá multas. Cada vez nos vamos dando cuenta de que están formulando más y más leyes que tienen que ver con toda esta aplicación de criterios sostenibles. Aquí ya tenemos una que está encima de nosotros, que es la de la información no financiera, que a partir del 1 de enero, pues antes era hasta 500 empleados las empresas que tenían por obligación esta formulación de información no financiera. Ahora ya van a ser 250, y creo que el siguiente tramo son de 5 años, es decir, en el 2026 ya vamos a ser todos. ¿Qué supone esto? Para ser capaz de informar de toda la información no financiera, es decir, todo lo que vaya más allá del dinero en sí y de los flujos de caja y de tu viabilidad financiera, pues vas a tener que hablar de todos estos impactos. Y aquí es donde se plantea una cosa muy interesante, que es la economía del impacto no financiero, de los impactos ASGs. Cómo tenemos que ser capaces de demostrar con medidores de desempeño el efecto económico que tienen nuestra actividad. Esto sabemos un poquito en UNECE, porque hemos desarrollado un primer ejemplo de KPIs, de Key Performance Indicators o medidores de desempeño, que estamos aplicando ya en ciertas ciudades, que nos están dando la medición del desempeño de cierto tipo de métricas, como puede ser, pues, por ejemplo, la contaminación o el uso de recursos, y que cada vez va a ser más, bueno, ya va a ser obligatorio, por empezar, porque la ley lo va a decir, porque la ley lo dice ya y nos lo va a aplicar, y en virtud de lo que estés o no estés contaminando, usando, de lo que salgan estas métricas, pues tendrás un carácter u otro carácter. Y habrá unos mínimos y unos máximos para todo, y esto pues, va a ser mucho más interesante, porque a la hora de ser capaz de informar, habrá que seguir una serie de políticas pues, primero de compromiso, de definición de los impactos, de definición de los objetivos, de definir quiénes van a ser las personas, persona o personas que van a ser los responsables dentro de las compañías. Es decir, va a ser, nos van a obligar a realmente interiorizar la sostenibilidad, lo cual yo creo que va a ser un gran avance para todos. Y al final nos están obligando a través de una ley que parecía que no iba a ser tan importante, pero que es la de la Ley de Información No Financiera. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, y yo creo que los economistas lo tenéis ya presente, y seguro que todos los que hayáis trabajado en un departamento financiero de una empresa lo sabéis, hasta hace unos años los estándares de medición financiera o de reporte financiero, IFRS, no eran obligatorios. Teníamos en cada país, teníamos unos de una manera, de otra. Bueno, había una obligación de reporte financiero. Ahora ya se han establecido unos estándares internacionales para todos, están normalizados y todos los utilizamos, sobre todo si queremos acceder a mercados internacionales. Pues esto va a pasar
con las métricas económicas de sostenibilidad. De hecho, la propia fundación del IFRS ya se está planteando en estos mismos momentos el ser ellos los que formulen estos estándares, igual que se ha hecho a través de la UNECE para las ciudades, pues ellos lo harán para las empresas y para los proyectos. Con lo cual, pues vamos a cerrar un círculo bastante interesante de reporte no financiero que irá paralelamente expresado en las cuentas anuales de las empresas. De hecho, ya lo están haciendo muchas, casi todas las grandes energéticas, los bancos, las grandes empresas ya lo están haciendo de una manera muy exhaustiva, hacen un análisis de la materialidad muy interesante, muy exhaustivo y con mucho detalle, que hasta ahora, pues bueno, se ha utilizado un poquito más por cuestiones reputacionales, pero va a ser también por cuestiones financieras y por cuestiones de contingencia legislativa. No me enrollo más aquí, Paloma. Y llegamos a la cuestión del riesgo. El riesgo que tenemos cada uno, lo que podemos manejar, lo que no podemos manejar. Cada uno sabe lo que puede y cada parte normalmente se hace cargo del riesgo que puede manejar, pero hay uno que evidentemente no manejamos nadie, que es el riesgo climático. Por eso lo pongo aquí tan grande. Sé que todos estáis pensando en él, todos, he visto algunas de las preguntas que se hicieron anteriormente al día de hoy y todo el mundo iba dirigido hacia el riesgo climático. Esto en realidad, como bien dice la Unión Europea en su taxonomía, aquí o nos adaptamos a lo que viene o intentamos reducirlo de alguna manera. Adaptarse, por supuesto, porque si no, no nos podemos poner ya, hace mucho tiempo que no nos podemos poner a construir en zonas de inundación, pero es que ahora ya sabemos qué es lo que pasa cuando no lo haces. La gente era capaz de doblarle la mano al legislador y buscar los entresijos de la ley que les permitían hacer cierto tipo de cosas, pero bueno, vale, tú puedes conseguir la licencia, pero al final es que te vas a encontrar con algo más grande que esa licencia, que es que el río crece, que las tormentas suben y que las contingencias climáticas son imposibles de atacar desde el punto de vista legal. Es lo que hay. Entonces, yo creo que ahí es donde entra la tecnología, ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno y incluida la responsabilidad de las empresas. Y por esto yo creo que esto cierra un poquito el círculo de todo lo que estamos hablando. Al final, si no somos conscientes nosotros, como empleados de las empresas como desarrolladoras del negocio inmobiliario y de todo lo que ello conlleva, de que lo que estamos haciendo tiene un impacto o va a sufrir tiene por un lado un impacto y por otro lado va a sufrir un impacto, pues esto es un círculo vicioso que va a peor. Y lo que tenemos que hacer es atajarlo y hacer que vaya mejor. Entonces, bueno, la manera de obligarnos es, por un lado, que nos impongan leyes, que además estas leyes nos hagan definirnos y hagan que realmente nos pongamos delante del espejo y veamos qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Y por otro lado, premiarnos cuando lo hagamos, pues bueno, con incentivos financieros, como pueden ser pues el contar con todas estas ventajas que os he contado. Seguimos adelante, Paloma. Yo no sé si hay mucho más. Ya, yo creo que, bueno, os había puesto aquí un par de cuestiones que no son más interesantes, son políticas que estamos viendo. Podemos ver muchas más políticas de inversión inmobiliaria que tienen que ver con temas de sostenibilidad. Aquí os pongo dos movimientos, el Net Zero Carbon, que es una estrategia que al final un objetivo que estamos buscando todos y que escucharéis mucho en medios anglosajones o en cuestiones internacionales. Todo el mundo está hablando del Net Zero Carbon, por supuesto para intentar paliar toda la cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Y después os pongo aquí una serie de puntos que el RISC, que son quizás la organización que más impacto está teniendo a nivel de operativa de proyectos desde Inglaterra, desde el Reino Unido, pues bueno, y cómo lo están viendo ellos. Y yo creo que pasamos ya a lo que queráis. A ver, turno de preguntas, comentarios, lo que vosotros digáis. Paloma. No te oigo. Paloma, ¿estás? Ya ahora, estoy aquí, ya estoy aquí. Perdón, mis disculpas. Bueno, muy interesante. A mí me parece especialmente importante toda la integración que has hecho sobre las líneas de trabajo
en sostenibilidad dentro del proceso de cadena de valor inmobiliario, ¿no? Y has hablado de cuestiones que están muy avanzadas fuera, pero yo las oigo poco en España, ¿no? El Net Zero Carbon es uno de los proyectos, o uno de los objetivos más importantes que afecta de manera directa al sector inmobiliario, de manera directa, ¿no? En la taxonomía de la que hablabas, el cálculo, la estimación de los sectores que más pueden hacer para reducir las emisiones de carbono se Sí, encuentran dentro de esa clasificación. Los primeros son de los mercados, las fases distintas de construcción de materiales de construcción, de creación de sí, materiales de sí, construcción sí, y de construcción en sí. O sea que correcto. el sector de la construcción está en el objetivo de todas las políticas europeas Sí, para sí. reducir. Y yo creo que aquí no nos hemos dado demasiada cuenta de este tema, ¿no? No, y además ocurre una cosa que a mí no me gusta demasiado, porque ellos ponen sector de construcción y te hablan de sector de construcción, pero no es en realidad todo el impacto que tiene los desarrollos ¿No? inmobiliarios o el desarrollo del suelo, porque ellos separan el sector de la construcción y después ponen infraestructuras por otro lado, ponen energías renovables por otro lado, ponen pues incluso agricultura y ganadería por otro lado. Al final, yo al principio cuando he dicho todo lo que a mí me gustaría hablar de el negocio inmobiliario de una manera un poquito más grande en cuanto a modificación o desarrollo de suelo, yo me refiero a todo, me refiero a las infraestructuras, me refiero a las infraestructuras incluidas a producción de energías renovables, porque al final nosotros hemos visto en las empresas privadas que todo lo que tenga que ver con la modificación del suelo es un negocio inmobiliario, porque estás basándolo en una serie de planes, ya sean municipales o supramunicipales o incluso nacionales, que te miden igual y te dan las mismas reglas para desarrollar un chalet que para desarrollar una subestación eléctrica. Hay una cuestión técnica o tecnológica que no tiene nada que ver, pero hay una cuestión de suelo, de uso del suelo, que sí tiene que ver. Y yo me refiero más a esta cuestión del uso del suelo. Y creo que aquí es donde podemos ya desde el principio hacer una serie de inputs de sostenibilidad y de responsabilidad de cada uno de los desarrolladores que tenga después pues, unos resultados que tengan que sean positivos para el tema de la sostenibilidad, de la adaptación climática, de la remediación de polución, o sea, de emisiones y todas estas métricas que estamos buscando desde el punto de vista de la inversión que sean capaces de ser economizables de alguna manera, o sea, que sean capaces de ser financiables, no economizables, economía por supuesto, pero que eso se traduzca, todos estos efectos que son efectos económicos sean capaces de traducirse a, unas métricas financieras que nos ayuden pues a trabajar en el mundo de la financiación. Pues oye, si eres capaz de demostrar que tienes unos efectos positivos, pues que no te traten igual que si no los tienes. Y yo creo que esto es lo más importante para todos, porque si no, la empresa privada no quiere oír hablar de esto, porque ellos ya tienen un modelo de trabajo, ese modelo de trabajo hasta ahora se ha demostrado, y a no ser en la parte que vayamos dándoles un palo en la espalda cada vez que no cumplan, pues los inversores privados no se van a meter en estos temas. Entonces, hay una parte de reputación que es evidente, pero si la empresa no está preocupada por su reputación, porque la reputación, pues ellos creen que ya tienen la reputación suficiente o no son capaces de ver cuál es su mejora, pues digan, bueno, yo si no voy a tener mejor financiación o mayor financiación o no voy a tener nuevas licencias por meter todo este tipo de criterios, pues no lo hago. Pero Ya. claro, cuando sí sean capaces de tenerlo y cuando empecemos a ver pues lo que ya se está viendo poquito a poco, que hay nuevos inversores, que hay fondos que te van a ir a buscar pues bien para ayudarte a hacer un desarrollo o para comprártelo, yo creo que la gente empezará también a ver la zanahoria y no solo el palo. Por ahora solo estamos activándonos con el palo. Eso está claro. Tengo algunas preguntas de la audiencia. A ¿Puedo ver si hacerlas, soy capaz de Raúl? contestar. Sí, a ver si soy capaz de contestar alguna. Bueno, esta es una pregunta que viene de Provía, de nuestros compañeros de Provía. Dice, los promotores inmobiliarios dicen que las nuevas edificaciones generan consumos energéticos casi nulos. Cada vez utilizan más materiales naturales y ecológicos, se diseñan con criterios bioclimáticos, utilizan abundante vegetación y se hace uso racional del agua. También argumentan que la densidad de vivienda por hectárea en la Costa Blanca, por ejemplo, está muy por debajo de la media europea. La pregunta es, ¿crees que es compatible el desarrollo urbanístico con la sostenibilidad?
creo que sí, creo que es necesario. No es que sea compatible, es que creo que es necesario, porque o es que lo hacemos así o no lo hacemos. Porque yo espero que en algún momento digan, oiga, usted lo hace de esta manera o no se hace. Todavía no van a hacerlo así porque evidentemente quienes dan las licencias quieren que esas licencias sigan dándose. Ya tienen una serie de criterios que todavía no son sostenibles o no todos son sostenibles, a pesar de que cada vez se incluyen más informes sectoriales relativos a medio ambiente o informes sectoriales mejores, digamos, más completos. Eh, pero sí que es cierto que hay cierto tipo de métricas que no se incluyen en estos informes y que cada vez se van a incluir más. Entonces yo creo que no están reñidas para nada, es un sector de la economía como cualquier otro y yo creo que desarrollo de actividades sostenibles, inmobiliarias o no, constructoras o no, es el futuro sí o sí. Yo creo que Ya. sí, por supuesto que sí. Ya. Hay una segunda pregunta que seguramente, bueno, como no sé si conoces mucho nuestra realidad, pero igual nos puedes contestar. Dice, desde su punto de vista, ¿cómo queda la Costa Blanca en comparación con otros modelos turísticos residenciales similares? Yo Em, aquí estoy un poco desautorizado porque no es... En mi carrera profesional no he desarrollado ningún tipo de inmueble turístico, ajá, a pesar de que he tenido alguna experiencia cercana. Y no conozco la Costa Blanca lo suficiente, y menos desde el punto de vista profesional, como para contestaros. Yo imagino, como en cualquier otro tipo de desarrollo que tiene que ver con, con urbanismo de vivienda o residencial, que al final habrá que ver si los planes se adaptan al impacto climático. Y ajá, ahí es donde los informes sectoriales de medio ambiente pues, van a cumplir una función cada vez más importante y serán cada vez más exhaustivos. Y me imagino que la gente que trabaja en el desarrollo inmobiliario residencial, sobre todo, bueno, cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, en zonas que tienen una incidencia de riesgo climático tan importante como se ha demostrado que la tiene vuestra zona, pues se van a ver con una serie de elementos, digamos, de análisis que antes no tenían y que lo va a ujú, hacer un poquito más difícil, pero que a la larga, si está bien hecho, yo supongo que le va a dar una sostenibilidad a todos esos elementos, le va a dar una viabilidad para que la gente decida, pues bueno, o comprar o ir a vivir o por lo menos seguir utilizando los hoteles que están en estas zonas, porque se van a dar cuenta de que realmente se ha analizado bien antes de dar las licencias. Y yo espero que esto además, pues bueno, pues una vez que se aplique, las consejerías relevantes sean las que sean capaces de poner esto en valor y darle la reputación que se merece. ujú. Tengo un par de preguntas más. Una dice, ¿qué incentivos económicos se buscan a la hora de programar suelo urbanizable en lugares concretos? ¿Se busca abaratar precios con más oferta o aumentarlos incentivando la demanda? Te he perdido casi, no te he oído casi nada. Digo, ¿qué incentivos económicos se buscan a la hora de programar suelo urbanizable en lugares concretos? Dice, abaratar precios con mayor oferta de producto de inmuebles, supongo, o Sí. aumentarlos incentivando la demanda, aumentar los precios, incentivando la demanda. Yo creo esto es una pregunta esta es la pregunta del millón. Esto no sé esto está por encima de nosotros, yo creo que aquí, porque claro, no lo sé, habrá unos ayuntamientos que busquen unas cosas, otros que busquen otras. Yo creo que esto no lo podemos contestar aquí. Aquí cada doctores tiene la iglesia. Cada ayuntamiento decidirá qué tipo de criterios sigue, si quiere acotar el crecimiento de la ciudad, lo cual tiene un efecto negativo en que habrá menos suelos disponibles, o si quiere aumentar, lo cual tiene otro efecto negativo, que es que al final la ciudad se va más allá de lo que es humanamente posible. Entonces, podemos entrar en una diatriba aquí con temas de gentrificación y de Sí, la sostenibilidad o no de la ciudad, del modelo que hay ahora, de si es necesario regenerar suelos de otros usos para usos o sea, de usos no residenciales para usos residenciales. Yo creo que no hay un modelo único, lo cual es una ya, pena. Tendría que haber quizás igual que por ejemplo, esto es interesante, pues mira, para el trabajo en UNECE,
Sí que vamos a países que igual no tienen estos modelos tan desarrollados de legislación urbanística como tenemos nosotros y vamos a decirles cómo tienen que hacerlo, pues igual ahí sí que sería bueno darles unas pautas de planificación con los efectos que tienen y que después cada uno decida. Lo que no puedes hacer tú es decidir por ellos. Tú les puedes decir, oye, si planificas de esta manera, pues el impacto socioeconómico es este. Si planificas de esta otra manera, el impacto socioeconómico es este otro. Yo creo que aquí, en España, en el primer mundo, en Europa, ya sabemos lo que pasa cuando planificas de una manera o de la otra. Entonces, ahora, ¿por qué se hace o por qué se deja de hacer? Pues yo creo que esto tiene que ver más con la política local, incluso política de partidos, que con criterios urbanísticos. Y yo, más allá de esto, no me quiero ni meter. Miedo me da. Yo estoy monopolizando las preguntas, pero si hay alguien que está en la sesión y quiere hacer alguna, por favor, escribirla en Está el aquí. chat, ¿no? Bueno, las he recogido yo ya no hay ninguna. Déjame que te Vale. haga otra pregunta más. Es un tema tremendamente relevante desde mi criterio, ¿no? Para el futuro y que yo creo que no está ni entendido ni concienciado en las empresas, ¿no? De la empresa de la sociedad en su conjunto, de lo que nos viene. ¿Cuál es tu opinión sobre la descarbonización? Tú has hablado de la descarbonización o la reducción, el cero carbón o la reducción de las emisiones que está ya inserta dentro de regulación que ya existe y que ya se aplica y que nos va a llevar a que en un poco tiempo empecemos a ver cómo aparecen multas, dobles fiscalidad o no multas, pero sí impuestos adicionales y cualquier otro tipo de herramientas asociadas al incremento en las emisiones o a las mayores emisiones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro? Lo que nos viene para el mundo inmobiliario y para, a lo mejor no tanto las empresas de construcción, pero sí para las empresas de gestión o las sociedades de gestión o los propietarios en el futuro. Sí, yo, mira, bueno, ya tenemos las mediciones de eficiencia energética, que en muchos sitios son obligatorios, por no decir en todos. Y tú tienes que tener un certificado de eficiencia energética sí o sí. Y esto tiene parte que ver con las emisiones. Es decir, no es solo que ahorres en el consumo de energía, sino que el ahorro de consumo de energía tiene un efecto directo en la reducción de las emisiones. Con lo cual yo creo que cualquier tipo de desarrollo futuro, tanto de la legislación como de la tecnología, va a ir encaminada a este tipo de iniciativas. Por un lado, pues lo que hemos puesto, yo creo que hay dos líneas básicas, que es una reducción del uso de recursos, del consumo de recursos, y otra, entre ellos la energía, y otra la reducción de las emisiones. Entonces, estas dos, el ahorro de recursos y la reducción de las emisiones, yo creo que van a ser para todos, si no por ley, que cada vez más, porque como te digo, yo creo que tenemos una legislación que está avanzando en materia de impacto ambiental de una manera bastante evidente. Cualquiera que esté desarrollando suelos sabe que el informe de impacto ambiental pues es quizás ahora mismo lo más importante. Pues yo creo que todo va a ir dirigido a estos dos objetivos. Y después, por supuesto, se verá recompensado por financiación. Vamos a decir, no voy a decir mejor y mayor, voy a decir por financiación, porque, por el contrario, el que no lo haga, lo que sí se va a encontrar va a ser con multas, porque no va a estar cumpliendo la legislación. Entonces, por un lado, esto es un poco, para los que os guste el básquet, que a mí me encanta, esto es un poco lo del contraataque. Canasta que no metes, canasta que te meten. Si tú no lo haces, te quedas sin los 2 puntos de haber sido capaz de reducir los consumos, de tener quizá la licencia incluso, o de una manera más fácil. Pero es que además te van a meter una multa o no te van a dejar desarrollar este suelo. Con lo cual yo creo que aquí no hay ni mesetas ni valles. Esto o vas o vienes, o subes o bajas. No hay más. Y yo creo que nos vamos a tener que poner todos
las pilas con esto. Sí, muy bien. Yo creo, sinceramente, que esto es un tema tremendo, ¿no? Veo la parte positiva. Yo creo que nos viene en la próxima década, o empezando desde ya, nos viene un proceso de inversión tremenda en Sí, rehabilitación energética, tremenda. No os podéis imaginar, las empresas lo saben. Nosotros tenemos un proyecto de investigación europeo en el que hemos calculado esto. Y va a cambiar completamente sí. la visión de lo que va a ser de lo que es el negocio inmobiliario en los próximos años. Está, de hecho, cambiando, como bien Raúl García nos ha explicado claramente, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que hemos cumplido perfectamente el tiempo, pero puntualmente el tiempo es perfecto, ¿no? Alejandro Jiménez tiene una pregunta. Dejadme que la lea. Dice, no tanto en gestión de suelo o nueva construcción, sino en el sector de renovación y sustitución. Hasta ahora las inversiones posibles en eficiencia energética, como aislamiento, climatización, electros, energías renovables o fotovoltaica, tenían una bonificación impositiva. ¿Las ayudas europeas crees que ampliarán estos campos de inversión? ¿Y a dónde ves la evolución de las pymes en este sector de reformas y a los inversores en activos? Yo estoy seguro de que las políticas europeas van por ahí directamente. Es que Iván, yo creo que lo ha formulado tal cual está formulado, habría que poner sí, por favor, tal cual está, que lo pongan en grande, porque va por ahí. Y además, fíjate, no creo que aquí sea una cuestión de pymes y de grandes empresas, creo que es para todos. Pero están siendo las pymes las que están demostrando, y empresas pequeñas, iniciativas pequeñas, las que están demostrando mayor avance en innovación y tecnología. Y esto se está viendo y lo que sí es importante es que todas estas formulaciones después pues sean capaces de alguna manera normalizarse, que se estandaricen estas formulaciones, es decir, que todos los, porque ahora mismo se está premiando mucho la tecnología y la innovación en estos aspectos y hay muchas iniciativas, no solo a nivel institucional, sino también incluso corporaciones. Anoche salía el premio Mitsubishi Electrics para los dos elementos innovadores, los dos elementos arquitectónicos más innovadores de España, y se lo han dado a un mercado en Barcelona y a un hotel ¿Sí? en Sevilla. No sé en qué página lo leí, porque bueno, al final te van llegando alertas. Y yo creo que cualquier empresa, desde un estudio pequeño de ingeniería hasta una gran empresa, que tenga cualquier iniciativa válida, que sea demostrable, que haya una información tanto financiera como no financiera, que demuestre que las métricas mejoran, va a tener mucho eco. Y se puede avanzar mucho. Yo creo que esto, lo mismo, como digo ahora, va a ser para una pymes que se dedique a la reforma pues, de elementos de casas, por ejemplo, y que sea capaz de formularlo. Pero claro, hay que buscar, y esto ya cada uno tiene que hacerlo como pueda, hay que buscar el ser capaces de comunicarlo a la mayor cantidad posible de posibles usuarios. Pero al final el usuario lo va a llegar a conocer, va a ser capaz de conseguir financiación para estas nuevas tecnologías, porque esto es parte de lo que se pretende con la taxonomía, que se demuestre que hay un impacto positivo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya hemos cumplido el tiempo. Has hablado varias veces de la taxonomía. Yo invito a todos los que están siguiendo este seminario que la busquen. Está colgada en la página web de la Unión Europea y realmente es interesante tanto por el concepto como por la información que contiene y las estimaciones que tienen. Y terminamos aquí, no sin dar las gracias a Raúl García por tan interesante y tan novedosa y avanzada charla. Y esperamos que vuelvas a estar con nosotros, ¿no? Nosotros Muchas por gracias nuestra a ti y a parte, todos. gracias. Por nuestra parte nosotros vamos a seguir la serie de webinar. Vamos a dedicarle uno seguramente el mes que viene a la estimación de la descarbonización en edificios, ¿no? Y un poco muy práctica, la hemos orientado mucho para que se vea las cuentas cómo salen, ¿no? Y ya recibiréis la información y terminamos hoy. Muchas gracias de nuevo y espero contar con vosotros pronto. Gracias, Raúl Gracias a vosotros. García, y hasta Gracias a pronto a todos. Muchas todos. gracias. Adiós a vosotros.
Hasta luego, hasta siempre. Hasta luego, Raúl. Gracias. Nos dice María Jesús que muy interesante. Muchas gracias. Bueno, yo he intentado hacerlo de una manera un Diósteles. poquito... Ha estado interesantísimo. Es que al final el observar dónde la sostenibilidad cae dentro de ese proceso, que la Comunidad Valenciana ha sido, y sobre todo Alicante, ¿no? Ha sido una comunidad en la que la edificación ha sido enorme, ¿no? Porque tenemos un mercado con una demanda tremenda de residencia temporal. Pero Sí. además, especialmente en Alicante, se junta con... Voy a dejar de grabar, porque esto ya no entra. Un segundo.